Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3, aquí en el parche Next Gen. Bueno, vamos a continuar por donde lo dejamos ayer, que fue justito antes de pelear contra el grifo. Ahí tenéis un mini resumen. Seguimos tras los pasos de Yennefer. Y bueno, tenemos que ir a hablar con Vesemir, la bestia de Huerto Blanco. Habla con Vesemir. Oh yeah. Ya hemos hecho las dos espadas nuevas de las viperinas. Oye, no he probado el modo foto a todo esto, gente. Hostia, yepa. ¿Cómo tiro para arriba? ¿Así? Así, bueno, pero así inclina. Vale, pues está bien el modo foto, ojo, Buena fotica aquí, A ver cómo va esto. Girar cámara, mover cámara, seleccionar opción. Hacer captura de pantalla. Vale, pero ocultar interfaz. ¿La ha echado? No sé si he hecho la foto. ¿Es este? Vale, ¿y si oculto no va? No. Bueno, se supone que la capturará normal, ¿no? Cojones. ¿No vale F12 tampoco? Bueno, no sé. Lo que no sé dónde habrá ido la captura. Vale. Aquí está Vesemir. By the wood, boy in Clemmix. Good lad, Master Witcher. Though he... Yes, this Boyan. Will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Harvest is a long way off yet. Vale. Yes? What is it, Wolf? Llevamos ya llevamos ya medio año en la senda. Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Y ha aceptado un contrato para matar al grifo. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Vale, tengo información sobre el grifo. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Vale, tengo un poco de espino. Got the buckthorn. Ah, vale, eso lo conseguí yo por mi cuenta. Sí, de un tesoro que cogimos bajo el agua. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Vale. Ah, pues lo tenemos todo entonces. Pero, ¿cuándo hablábamos con Tomira, tío? ¿O no hablábamos con Tomira aquí? I'm ready. No point in waiting. A lo mejor ella te ayudaba, ¿no? Con el espino cerval. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and
Far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Vale, prepárate para luchar contra el grifo preparando la poción rayo. Pulsa para abrir el menú. Preparamos pociones. Aquí está. Bueno, este es para necrófagos. Fabricar objeto. Objeto creado. Esto ya sabemos cómo. Venga, va. Elige una fórmula. Esta la tenemos. Venga, fabricamos objetos. Vale, a ver. Extractos. Pociones. La golondrina. Hostia, la golondrina la tenemos que hacer, ¿eh? Que esta es la que te da salud, ¿no? Sí. Aunque esta no es tan útil. Teniendo la... Ah, bueno, pero esta tiene la toxicidad. Bueno, no. ¿Te cura la toxicidad también? ¿O te da toxicidad? Te da toxicidad, ¿no? Vale, son 20 segundos. Hombre, la regeneración de vitalidad esta es más rápida que la otra, ¿no? Que la de la comida. Vale. El rayo. Vale. Vale, que ya sé cómo se equipa, que sí. Que no me contes tu vida, que quiero hacer esto. Venga. Vale. Rayo. Vale, vamos a ponerla ahí. Y golondrina. ¿Esta que era la búho real que hacía? Ah, la del vigor. Vale, vamos a poner aquí. Esta aquí. Golondrina arriba y rayo abajo. Esta te da potencia de ataque, vale. Vale. Tenemos... Espérate. Espectros y necrófagos. Pero para grifos no tenemos. En grifo sería... ¿Qué sería? Pues ahora mismo no lo sé. Espérate. ¿Dónde me está llevando esto? Los perros, apariciones, grifos. Son híbridos. Vale. En otros tiempos los grifos solo se encontraban en altas montañas, donde cazaban marmotas y cabras salvajes. Sin embargo, tras sus primeros contactos con asentamientos humanos, cambiaron a presas mucho más abundantes y fáciles de cazar, tales como vacas, ovejas y pastores. En unos pocos años, estas criaturas medio águilas, medio felinos, han pasado de ser una especie singular a una de las peores plagas de los reinos del norte. Las subespecies más odiadas son las que se conocen como grifos reales y archigrifos. Bueno, necrófagos, el ghoul, sumergido. Vale. Ok. Pues ya estaría. Vamos. Ah, espérate. Quiero ir a la... ¿Dónde está la cabaña de Tomira, tío? Es que creo que tenía una misión, tío. Aquí está el molino. Aquí es donde tenemos que ir luego. Vale. Pues no sé cuál es la cabaña. Aquí hay un asentamiento. El aserradero. No sé, tío. Vale, reúnete con Besemir. Vaya estúpido. Vale. Ah, aquí.
Vale, vale, entonces vamos caminando. Vamos aquí al lado. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Sí, claro. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. La ballesta. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Te quería más tradicional. Joder las cartas, pillín. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! Espérate. Ah, vale, la tengo equipada, ¿no? Ahora creo que está mejor, esto. Porque antes tenías que ponértelo donde estaba la antorcha y todo eso. Puta. Que me revienta. Me revienta. Espérate. Que me tira el pisto muy rápido. Claro, me tengo que poner rayo. No me he puesto rayo. Sí. Bueno. Vale. Hostia, esto. Vaya pedazo de cinemática. Venga. Stop. Watch out. A ver, espérate. Golondrina. It's about to dive. Pero te quieres cambiar. Quítate la antorcha tú. Vamos a ver. Eso es. Damn, it's fast. Hijo de puta, qué hostia me ha dado. Cabrón. Hay que tirarle AR también para bajarlo.
¿Dónde está? ¿Se ha ido? Don't let it get away! Al usar tus sentidos de brujo no solo mejoras tu vista, sino también tu oído. Mantén el ET para mejorar tus sentidos y determinar el origen de los ríos lejanos. Pues si lo pierdes. Yo voy a pie y se mira a caballo. Qué grande. ¡Hostias! Cuidado, cuidado, cuidado. Déjame, cabrón. Cuidado. Mira que me puede matar ahí. Oh yeah. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Bueno, una capturilla. Vale. Nice. Ahí está. Vale, por lo de la cabaña de Tomira, tío. Yo jugaría que tenía una misión con esa chica. Pero
Es que no sé dónde está la cabaña de Tomira, tío. Lo voy a buscar. Un segundo. Cabaña de Tomira de Witcher 3. A ver. Está al lado del aserradero. Es esto. A ver. Es esto. Vale. Es esto de aquí. Esto. Como no lo pone. Voy a ir un momento. Porque creo que ya me tenía que dar lo del espino cerval. Pero es que lo he cogido yo en un... buscando un tesoro bajo el agua. Entonces, claro. Nos hemos saltado el conocer a Tomira. Pero que cuando me acerqué estaba cerrada la puerta. Vamos a coger hierbas. El otro día ya... Esto... Qué rápido ha crecido. El otro día arrasamos. ¿Veis? Ahora está abierto. Hola, Tomira. Y que tiene esta chica que está mala y creo que le podíamos ayudar. ¿Cuál es tu historia? Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Nenica. I was but 18 when they took me in. An age at which teaching was interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. Joder, We passed a lovely ¿cómo summer está el together Goslav when ese, we no? left. Nenike refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Vale. ¿Conoces a una mujer llamada Claire? Vale, esta es la de la misión de la Dama del Mediodía. Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. Era su The only amiga. person dear to me in all of White Orchard. Until her husband, Volker, quarreled with the lord of the manor. He then gathered the family, moved out into the woods to start a new settlement. The lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the lord's son, Florian. Something that made the lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Mira, me ha dado experiencia y todo. Señora Tomira. Yes? Vale, de todo, ¿eh? ¿Ha herido el grifo a esa mujer? No, si ya, si vamos a ver, si te he reventado el huerto ya. Y me ha echado a darme flores. Griffin do that to her? Delina? Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my brews can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But La hemos hecho ya, la golondrina. For humans. she'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions.
If I give her swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Vale, tienes hierbas a la venta. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Bueno, aquí tiene de todo un poco. A ver. La gaviota blanca. La gaviota blanca la tengo ya, ¿no? La fórmula, quiero decir, ¿o no? Gaviota blanca y licor enano. Mira, la dama del mediodía. Joder, es que tenemos muy poca pasta, ¿eh? Pff, qué poca pasta tenemos, macho. Voy a venderle esto. Huevo de grifo. A ver, alquimia. Miel blanca. Ah, vale, tenía miel blanca, espérate. Vale, ¿cómo sé yo las pociones que tengo, tío? Espera. Farewell. En el lecho de muerte, ¿ves? Como tengo una misión aquí. Pues si no llega a venir, esta misión la dejamos pasar. La dejamos pasar porque yo ya me voy de Huerto Blanco y aquí no vengo para nada. Porque lo hemos repelado entero, ¿sabes? Vamos a ver. Inventario, gaviota blanca. Borreal. Pues eso no lo tengo, ¿no? Creo que no. No lo sé, tío. Esto es aceite. Vale, a ver. No sé, tío. Es que como la compré y luego... Vale, ¿me la vendía también en la posadera o...? No sé. Tengo una poción para Lena. Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. Vale. Pues ya estaría, ¿no? La misión esta ya está hecha. Vale. Mira, 280 puntos me ha dado esta misión, Ojo, Es que no sé de qué nivel era la misión, pero bueno. Extracto venenoso. Y esta chica, pues luego, si te pasa luego más adelante, te das una vuelta por aquí, pues está despierta. Vale. Y te da las gracias. Del sudor y la sangre. Hay un velo que separa el mundo que los hombres pueden ver y el que no. Este velo impide que los vivos vean a los muertos y que los muertos vean a los vivos. Algunos magos pueden traspasar este velo y comunicarse con los muertos o incluso invocarlos al mundo del sol por breves periodos de tiempo. Este arte se conoce como nigromancia. Bueno, no lo voy a leer entero, ¿vale? Vale. Ok. Extracto de aparición nocturna. Varios extractos. La dama del mediodía me la ha dado. Apariciones nocturnas. Es que teníamos que haber venido al principio del todo. Para luchar contra la dama del mediodía y todo. Y estaba relacionado con la misión, que era su amiga, Claire. Vale.
Ah, lo de la dama del mediodía ya no está. Esto sí. Vale. Lo del licor enano y esto. Bueno, esto lo voy a comprar porque creo que lo necesito. Es que no estoy seguro. O sea, a ver, yo sé que lo necesito, pero no sé dónde va exactamente. ¿Ves? Gaviota blanca y licor enano. Vale, es que creo que estas tres cosas se meten automáticamente aquí para crear, para meditar y todas esas cosas. O para crear otras pociones que requieren a lo mejor gaviota blanca o algo de eso. Esta me falta licor de cereza y licor de mandrágora. Estos estaban carísimos. Bueno, las tenemos compradas, ya está. He hecho todo esto. Vale. Vale. Farewell. Hasta luego. Vale, que no me pierda. Bien. Vale, a ver. ¿Quién era el que me vendía alguna cosilla de estas más, tío? ¿La posadera? ¿Gente? Vale, hay otro comerciante aquí. Justo aquí donde estamos, en el aserradero. Espérate. Vamos al aserradero. Lo que pasa es que está todo Dios durmiendo. Pues nada, vamos a meditar, venga. Vamos a meditar hasta las 12 del mediodía. Una buena meditación. Ahí. Estoy todo Dios trabajando. Wouldn't mind a look at your stuff. Ah, no, este no tenía nada, vale, pues nada. Este solo tiene hierbas. Farewell. Pues nada. Claro, que voy a darle otra vez a esto porque al meditar se me han ido todos los bufos. Claro, que los bufos los podrían haber puesto arriba, tío. No sé si pasarme por la cabaña otra vez. ¿Se ve desde aquí la cabaña? Está a la derecha. Ahí abajo. A ver si está despierta. No, está todavía. Eso tiene que pasar tiempo. Hasta luego, guapa. Me voy. ¿Dónde está el poste? Aquí. Cochino. Vale, a ver, la posadera. Es que no me quiero ir de aquí sin comprar todo lo que tengo que comprar. Vale, este no tenía nada, creo. Bueno, este tenía por la ropa temeria, todo el rollo ese. Las alforjas y toda esa mierda. Y lo que le hemos vendido. Vale. Take care. Ok. A ver la posadera. Ese mira está aquí. Something else you'll be needing. ¿Se tratan bien los Nilfgaardianos? Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? 'Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant them that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace.
Got anything interesting under the counter? Depends what you're after. Hay gente que eso, que solo quiere la paz y punto. Vale, tiene una carta. Señuelo, este estará buena. Vale, pues esta no tiene lo que yo venga a buscar. Bueno, a ver, tiene esto, que es lo que he dicho, pero esto vale caro. 106 cada uno. Y este también. El licor de cereza 59. Bueno, ya iremos encontrando por ahí. Si no, cuando tengamos más pasta. Tienes una nueva carta de Win. Si quieres verla, abre el menú del juego y entra en el panel de barajas de Win. A ver, un segundo. Something else you'll be needing. Got anything Tengo cosas para vender que no me da Depends cuenta. what you're after. Tengo esta, ¿no? Ah, pero esta no la puedo vender aquí. Vale. Farewell. Vale. Que sí, mira, que entro al menú del juego. Hago esto, miro baraja de Win. Y aquí están las nuevas. Me las paso ahí dentro. Ya está. Pesado. Vale, pues creo que no me quedan comerciantes por aquí, ¿no? Gente. Creo que no, ¿eh? Me parece que no. Hay que dar el de aquí, que es un herrero. Bueno, y estaba el enano, pero el enano... No sé, me da igual. Tomas por saco. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? Ya no vas de capitán bueno. Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Opciones de respuesta rápida. Vale, algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida. Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. Vale, aquí como se ha parado, pues me lo pienso, ¿no? Coge el dinero y rechaza el dinero. No, me lo voy a quedar. Que te voy a rechazar. Vamos por culo. Nosotros debemos de ser imparciales, los brujos. 250 pavos, tía. Como para rechazarlo. Vale, seguimos con la de lila y grosellas. Vale, espérate, que aquí estaba el armero este. Así es. Ah, hostia, los latigazos, gente. Digo casi eso. Los latigazos. Show me what you're peddling. Vale, este tenía varias cosas, sí. Aquí tiene... Ah, pero estos son no espadas, vale. Vale, pues ya estaría. Este tenía... Cordel no. Alambre, esto. Ah, es barato el alambre. Lo voy a comprar. Sí.
Portante de Belén. Virotes divididos. Ah, no se puede vender esto. Y es que los virotes pesen. Vale, podemos vender esta silla de sardinilla. Vale. So long. Hasta luego. Venga. Ah, aquí tienes una rueda de estas también, ¿no? Espérate. Esto... ¿Dónde es? ¿Es esto? Esto, coño. Vale. No more. Please, no more. Mercy, please. Pobrecillo. Están metiendo latigazos ahí a tutiplén. Huerto blanco. Aquí lo que pasa es que no había prácticamente nadie, ¿no? Para jugar al Win. Bueno, bueno. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. ¿Quiénes son? Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Lo intentaremos. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? You'll let that pass? I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Ya está, ya se ha liado. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. ¿En serio? No me acordaba yo que aquí dentro de la taberna tenía que pelear, pero bueno. Toma por culo todos. Rápido. Que no destrocen nada de la taberna. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Bicho raro. See his face. God save us! Be gone. And don't ever come back. Anda. A seguir el So camino. much for not getting involved.
Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. Tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Supongo que no pasa nada. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing, and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro, will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Uy, el pelo. Had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... Yennefer, how'd We they... shall talk of this tomorrow, all right?
after the audience. Vizima, capital de la Temeria ocupada. Ha sonado eso a latino, The bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt de Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. Va, eso no está actualizado. After many trials Ya la hemos and encontrado, tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Vale, aquí podemos coger algunos artículos que nos regalan con el parche. Mira el tío que gusto está. ¿Eh? It must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. ¿Hay algún problema con mi barba? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Que no tengo piejos, capullo. Beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information. Ah, vale. Esto es por el... It's a formality. But one that must Por lo que hemos puesto de partida del de The Witcher 2. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. No me acuerdo bien. The fate of the defending commander, one Arian. Maté a Arian durante el asedio. Eso es lo que pasó. Le perdoné la vida y escapó. Creo que le perdoné la vida. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Abandoné Flotsam con Vernon Roche. Me uní a Jorveth. Él me ayudó. Vale, y bueno, es que yo me lo he pasado el juego de las dos maneras. La última fue Jorveth, con Jorveth creo que fue. Y los enanos y todo eso. I left Flotsam with Jorveth, commander of a Squaretel unit. A slayer of monsters and a slayer of men. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Ese Freeman tenía que salvar a Triss. Ayudó a Jorveth a romper el hechizo de Saskia.
Hay que salvar a Triss. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. Sí, a la escapo. Sí, pero le tienes que dar a simular, no a no. But ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Maté a Lezo, así que esa alianza está muerta. ¿Esa alianza sigue viva? ¿Qué fue de Lezo? Es que si lo dejo vivo, luego hay una misión que puedes encontrarlo. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. ¿Dónde está mi ropa, hostias? ¡Dame mi ropa! Where are my Cabrón. clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Vale, una audiencia con el emperador Morvran Buris. A ver. Aquí está Cirila. Su nombre es Ciri. Como mi perrita. He hecho Ciri y he abierto los ojos. Vale. A ver. Cirila también es una bruja muy capacitada, heredera de varios tronos, la última portadora de la vieja sangre, una fuente poderosa y dotada de excepcionales talentos mágicos y la dama del espacio y del tiempo. Esto no hace que detalles como el color de su cabello o la fecha de su nacimiento resulten secundarios. También... mierda. También podría deciros que es la hija adoptiva de Geralt, pero sería una simplificación flagrante. Ciri es mucho más, es el destino de Geralt, su hija inesperada, alguien atada inseparablemente al brujo por los enmarañados grietes del Sino. Cumpliendo con una tradición ancestral de los brujos, Geralt llevó a Ciri a Kaer Morhen cuando quedó a su cuidado. Allí, Vesemir y él le enseñaron las artes de los cazadores de monstruos profesionales. Fue entonces cuando se revelaron sus talentos mágicos y descubrieron que era una fuente. El don de Ciri también resultó ser una maldición, ya que la obligaría algún día a esconderse de todo el mundo, incluso de Geralt. Aquí no te hablan de lo de... ¿Cómo se llamaba? Que se unió a Ciri por la tradición esta, ¿cómo se llamaba? El regalo del no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba eso. Y sale en el libro y en la serie. Bueno, aquí está el emperador. Pocos nombres en la historia del continente producían tanto respeto y terror como el de Emir Va Emrys,
Dithwin Adan Incarn Aep Morbut, la llama blanca que baila sobre los túmulos de sus enemigos, emperador de Nilfgaard, señor de Metina, de Vin y de Gemera, soberano de Nazair y Vicovaro, que gobernaba la mitad del mundo civilizado y aspiraba a conquistar la otra mitad. Era uno de esos personajes cuyas gestas y hazañas conformaban el destino de reinos enteros y de sus pueblos. ¿Qué podría entonces querer de un simple brujo? Bueno, aquí compañeros de Geralt. Es que él y Geralt eran como hermanos en muchos aspectos, tenían la misma edad y se conocían desde muy jóvenes. Cuando se entrenaban con espadas de madera de Kaer Morhen, pasaron por muchas cosas juntos. La primera ronda de selecciones, los criminales cambios, la prueba de las hierbas, el desafío, la abrumadora guerra de obstáculos de los brujos, etcétera. Bla, 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 bla. Aunque es que él no se había ganado el renombre de Geralt, tenía tanta experiencia como el lobo blanco y cumplía con sus contratos con cuidado y eficacia. Sus cacerías lo habían llevado al borde de la muerte en muchas ocasiones, pero curiosamente la horrible cicatriz de su rostro no le habían causado las garras de un monstruo, sino las patas de Deidre, Ademain, su imprevisible hija inesperada. Cuidado. Bueno, aquí tenemos a Geralt. Muchos no pueden comprender la amistad que Geralt de Rivia ha tenido conmigo. El que relata todo esto es Jaskier, ¿vale? Por si no lo sabéis. Cuando empezamos a compartir el pan, las lenguas insidiosas dijeron que lo más seguro era que me acabara robando, acuchillando y tirando mi cuerpo en algún árbol hueco. De lo contrario, que yo acabaría provocando a alguien para que nos hiciera lo mismo a los dos. Estos individuos hablaban por puros celos, ya que Geralt fue mi amigo más fiel, algo de lo que dio pruebas suficientes en numerosas ocasiones. Podría contar muchas cosas sobre ese famoso cazador de monstruos, el hombre conocido en idioma antiguo como Windblade, o en nuestra lengua más joven, pero no por ello menos noble, el lobo blanco. Geralt de Rivia es un personaje realmente excepcional. Un breve encuentro con él podría intentarnos a tacharlo de ser un mero espadachín, un simple cazador de monstruos, un tosco practicante de un sucio oficio. Pero si lo miráis más de cerca, pronto descubriréis que es un hombre de profundidades insondables, de puntos de vista únicos y con una gran experiencia que abarca todo el mundo. En la superficie es introvertido, reservado y hasta podría decirse que gruñón, pero debajo hay un mar desbordante de bondad, un buen sentido del humor y una gran presteza en ayudar a sus amigos, ya sea con un buen consejo o blandiendo la espada magistralmente. Es un hombre de apariencia y modales bruscos y a veces desastrados, pero que sin embargo disfruta una gran estima por parte del bello sexo. Es, por resumirlo, un contradicción andante. Dejando de lado la falsa modestia, que tan incómoda me resulta, puede decir que conozco su historia mejor que cualquier persona viva. He pasado con él por tiempos buenos y por tiempos difíciles, ayudándolo con un sabio consejo, palabras cálidas y un ingenio incisivo. Como resultado de ello, soy una parte vital de su historia, tanto en los episodios anteriores como en los presentes. Es por ello mi deber proseguir con mi crónica y, en beneficio de las generaciones futuras, poner por escrito el siguiente capítulo de sus gestas y hazañas. Y aquí está Jaskier. Apuesto, querido lector, que eres cosmopolita y que resulta innecesario que te presente a mi humilde persona y el papel que iba a desempeñar en el siguiente relato. Aún así, lo haré para que no falten detalles y por si procedes de algún confín del mundo donde aún no he alcanzado cierta notoriedad. Nacido en 1229, poeta y trovador de talento, graduado de la Academia de Oxenford, artista habitual en las cortes reales, apreciado amante sin par y en ocasiones adorado por las damas de todo el mundo, hábil en las negociaciones y conmovedor en los discursos. Esta es la imagen de Jaskier que suele aparecer en los relatos de quienes lo conocen. Esta imagen es, por supuesto, excesivamente colorista. Yo prefiero considerarme un humilde artista y servidor de la musa, alguien que debe su amplia obra al hecho de que siempre he sido, soy y seré íntimo amigo e incondicional compañero del brujo Geralt, a cuyo destino como fiel cronista dedico el presente escrito. Lambert, el otro amigo de Geralt, de Kaer Morhen. Lambert era el brujo más joven de Kaer Morhen y quizá el último que se entrenó entre aquellas paredes, pero ya había demostrado sus habilidades en numerosas ocasiones, enfrentándose a monstruos impresionantes en Povis o Toussaint. También se había labrado una reputación de arrogante e irónico, y sus modales, quizás excesivamente bruscos y ariscos, irritaban hasta a sus compañeros brujos de la escuela del lobo. Pero por muchos que fuesen sus defectos, ni qué decir tiene que Lambert haría lo que fuera por sus amigos. Este es el que acabamos de hablar con él. Morvan Buris era el comandante de la división Alba, un oficial de más elevado rango y aristócrata de pura cepa, alguien que podría llamarse nilfgaardiano con orgullo, algo reservado únicamente a los habitantes nacidos en la capital del imperio y sus alrededores más próximos. En su primer encuentro, Geralt no sabía lo importante que era la persona a la que se le había asignado la misión de hacer unas preguntas rutinarias, pero conociendo al brujo, estar al tanto del rango y el estado de Morvan no habría cambiado mucho las cosas. Vesemir
Era el miembro vivo más antiguo de la Escuela del Lobo y muy posiblemente el brujo más viejo de cualquier tipo en todo el continente. Aunque se quejaba eternamente de que le crujían los huesos y tenía casi los mismos años que las ruinas del propio Kaer Morhen, este maestro de brujos nunca pensó en retirarse, aunque se lo había ganado con creces, pese a que peinaba canas, conservaba su agilidad y siguió en el oficio de la caza de monstruos durante su edad de oro. Y además con gran eficacia, ya que había visto más bestias en su vida que todos sus alumnos juntos. Fue un instructor duro y exigente durante la juventud de Geralt, y con los años se convirtió en una especie de padre adoptivo y mentor de los demás brujos, siempre dispuesto a ayudar con sabios consejos y manos firmes. En la primavera de 1272, cuando empieza nuestro relato, Vesemir se había unido a Geralt para buscar a Yennefer, acompañándolo en un viaje por una Temeria desolada por la guerra. Yennefer hacía unos buenos 20 años que el brujo conocía a la hechicera de cabellos negros como ala de cuervo. Su amistad y los sentimientos entre ambos habían nacido de una aventura en común en la que se había visto implicado un Dijin que concedió un deseo a Geralt. Deseo que entrelazó sus destinos indisolublemente. No obstante, desde entonces su relación había sido bastante tormentosa, rica en altibajos, crisis y rupturas. El amor de Geralt y Yennefer es la prueba irrefutable de la afirmación de que los contrarios se atraen. Unos cuantos años atrás, tras una separación llena de aventuras para ambos, Geralt y Yennefer habían reanudado su relación. Su momento de reposo se vio interrumpido por la cacería salvaje, que se llevó cautiva a Yennefer. El brujo partió de inmediato a salvarla, pero perdió la memoria al hacerlo. Cuando la recobró, finalmente reemprendió en el acto la misión de encontrar a su amada hechicera. Después de 2 años, el reencuentro de Geralt con Yennefer fue bastante distinto de lo que había imaginado. No solo la hechicera estaba sana y salva, sino que además se había procurado la ayuda de un aliado inesperado y poderoso, el Imperio Nilfgaardiano. Ya está, ¿no? Bien. Vale. A ver, ¿qué trapito me pongo? El del medio ni de coña. Este. Venga. Black suits the gentleman. Does the outfit satisfy the gentleman? A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes? It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. No soy ningún patán. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner. Not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. Hostia, tengo que repetirlo. Mano derecha en el pecho, pierna izquierda atrás, manos a los lados. Esto es pierna izquierda. ¿La segunda era? ¿Así? Lacking fluidity and grace, but we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Vale. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch-magnificency? I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Sí, sí. Luego miramos lo del cofre.
Professor. Dijven Aden in Karn eb Marvut. Emir var Emreis. Bow. Venga, va. Hazlo. Queda bien con la plebe. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Valian namen, vatkan favort. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. ¿Seguro que ha vuelto? Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. Sí, ahora luego comento lo del cuadro. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. Se nota For reasons of state, as always. Que cuando estaba posando para el cuadro no le hacía ni puta gracia. Y por eso esa cara. Y con los brazos así. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Follow me, if the gentleman pleases. Please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman... disgusts. ...need not bother. Bueno, aquí se habrá actualizado esto. No, aquí no. Su padre biológico era nada menos que el emperador de Nilfgaard, Emir van Emreis. Las palabras del soberano confirmaban los temores que poblaban la mente de Geralt después de la pesadilla que tuvo. Ciri había vuelto y corría peligro de muerte, ya que la implacable cacería salvaje la seguía a la vista. And it's past noon. Calm yourself. What? Señora. Do you know who you're talking to, soldier? I'm Señor. Prince of Boris, ¿qué tal? Aquí hay también uno que puede jugar al buen. En selfet den garfe, eset lenten et nordmakke. En selfet den sikjan. Kasper ten velde, to mera.
Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Yes? Then transcribe. The true authority in Novigrad is not the city council or the merchants' guild, but the Church of the Eternal Fire and the criminal underworld. At times it is difficult to tell the one from the other. They both display a similar ruthlessness and cynicism that... Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. In triplicate. Por triplicado. Directly out of Nordling Tales. Inconceivable. No puedo hablar con él, ¿no? Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. ¿Qué quiere decir y la cacería? The Wild Hunt. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I prefer not to think about it, really. ¿Dónde han visto a Ciri? So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik. Lo que decía de Ciri antes era lo del derecho a la sorpresa o algo así. ¿Cómo se llamaba eso? Que no me acuerdo, tío. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconfirmed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Antes de despedirnos, ¿por qué no contactaste conmigo antes? One thing before we go. Why didn't you contact me?
Didn't need me, didn't even want to see me. I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Vale. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Pues vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí habrá el libro para aburrir. La que sabe. ¡Hala! Hendrik. Vale, estos eran los de... No sé. La que sabe. Cuenta que al principio eran 4. La madre, la que todo lo sabe, la dama del bosque, viene de una tierra lejana, puesto que había sufrido terriblemente a causa de la soledad, decidió criar a sus 3 hijas del agua y el barro. Hace muchísimo tiempo la madre se erigió como única soberana de todo Velen. Sus hijas le hacían llegar las peticiones de su pueblo y hablaban por ella. Cada primavera se llevaban a cabo sacrificios con grano, animales y hombres a la dama del bosque en su noche especial. Sin embargo, con el paso de los años la locura fue haciendo mella en ella. Las noticias de su demencia empezaron a extenderse por sus dominios. A causa de ello, los hombres empezaron a abandonar sus propiedades y refugiarse en el Senegal, donde acabaron sus días como comida para las bestias. Velen no tardó en convertirse en un pozo de sangre. Las hijas, al ver que sus tierras se encontraban al borde de la destrucción, decidieron salvarla. Cuando llegó la primavera y con ella la noche de los sacrificios, mataron a su madre y la enterraron en el Senegal. Su sangre regó el roble sobre Art-Cervin y a partir de entonces el árbol proporcionó frutos sanos y copiosos a su pueblo. En cuanto el alma inmortal de la dama se negó a abandonar su querida tierra y las hermanas se vieron obligadas a encarcelarla. Aún hoy sigue atrapada bajo la loma de los susurros, donde descarga su ira impotente. Esas son las hijas, ¿no? Las... no me acuerdo el nombre que tenían. Carta con instrucciones de Yennefer. Tenés la sensación de que no podemos hablar antes de Wizima, así que te dejo este mensaje. Vale, todo esto es lo que nos ha dicho. Ok. Echamos un vistazo. Linajes reales del norte. Vale, esto no lo vemos, ¿vale? Bueno, aquí habla de Cirila. Cirila Fiona Ellen Rhiannon, heredera al trono de Cintra, princesa de Brugg y duquesa de Soden, heredera de Inis Ard Skellig e Inis Anne Skellig y señora feudal de Atg y Ab Yarra, hija de Paveta, aquí está, hija de Paveta Fiona Ellen y del erizo de Erlenwood, Emir Bar Emreis, nieta de la famosa Leona de Cintra, la reina Calante. Vale, aquí está toda la historia real de Cintra, de ella. Vale. Urcheon y Paveta murieron durante un viaje de Cintra a Skelliga, cuando naufragó el barco en el que se encontraban. Cirila pasaría a ser acogida por su abuela. Temerosa de la inminente amenaza nilfgaardiana, la reina Calante mandó a Cirila a la corte del rey Erbil, véase Erbil de Verden, donde la idea era que se casase con el príncipe Kistrin, véase Kistrin de Verden, el heredero al trono de Verden. Aunque la principal prioridad de Calante en aquel momento era conseguir una alianza con Verden y obtener la ayuda de su ejército, no se llegó a producir ese matrimonio y Cirila regresó a la corte de su abuela. En 1261, durante la llamada masacre de Cintra, Cirila desapareció. Bueno, aquí, como veis, esto cambia un poquito respecto... O no, es parecido, ¿no? Sí, a la historia de la serie. Una espada contra las brujas. Vale. Esto lo puedo pasar. No lo vamos a leerlo todo, claro.
La cacería salvaje, que habla sobre el Wild Hound. Granjeros, pastores, lecheras, matronas, toda la gente común del continente comparte entre susurros historias de una procesión espectral que atraviesa el cielo. La llaman la cacería salvaje. Siempre que alguien la ve, suele estar acompañada de vientos, tormentas, vendavales y ventiscas. Las temperaturas bajan drásticamente por mucho que el sol estuviese brillando apenas unos segundos antes. Algunos impactados por el encuentro solo recuerdan el frío y aseguran que los jinetes solo aparecen en invierno, pero no, eso es falso. La cacería trae consigo su propio invierno. A su paso siembran la muerte y la guerra, o al menos eso dicen las supersticiones. La cacería es el mal personificado. Capturan a gente, sobre todo a jóvenes que están en sus primeros años de madurez. Con unos 10 o 20 veranos a sus espaldas, la cacería aparece y esos jóvenes desaparecen. Suelen regresar muchos años después sin recuerdo alguno de lo acontecido durante ese tiempo. Cuchillo. La saca. Mira, el boceto. ¿No puedo ver? Scars healed nicely. Carta a Jennifer. Jennifer, querida amiga, gracias por la carta. Discúlpame por no haberte respondido la vez que intentaste ponerte en contacto conmigo a través del megascopio. Intento limitar las comunicaciones mágicas a lo mínimo e imprescindible. Nunca se sabe quién nos escucha, ¿no te parece? Me alegro mucho de que hayas encontrado un puesto en la corte de nuestro generoso emperador y te deseo que tengas suerte en la búsqueda de su hija. Me alegra saber que las intenciones de Emir hacia ella se han vuelto más, como lo diría, mundanas. Quizá en esas circunstancias será posible llegar a un acuerdo sobre la logia. Respondiendo a tu primera pregunta, te aseguro que a Ciri no se le ha visto al sur del Yaruga, créeme, porque reconocería su aura mágica hasta durmiendo. Llevo mucho tiempo sin saber nada de Tris, solo sé que en Novigrado la situación ha empeorado. Me mencionó la posibilidad de huir a Covir, pero me temo que la situación política actual es un sueño imposible. Espero reunirme en breve contigo en Vizima. Primero, no obstante, debo atender asuntos desafortunados pero urgentes en Beauclair. Con mi más sincero afecto, Fringilla Vico. Postdata, gracias por las noticias sobre Geralt. ¿A qué parece... ¿A qué? ¿A que parece que siempre le sale todo bien? A ver... Una espada contra las brujas. Ya lo tengo repe, ¿no? Vale, es que luego esto también se puede vender, ¿eh? Ojo, ¿eh? El último deseo, ¿vale? Este es el primer libro de la saga de The Witcher. Los humanos necesitan 3 cosas para vivir: comida, bebida y marujeo. Por tanto, es normal que vaya donde vaya, ya sea la gélida Povis o la verde Tusan, todo el mundo me pregunte por la pasión que une a Geralt y a la hechicera Jennifer de Wengerberg. Como soy un hombre cauteloso y discreto por naturaleza, me niego a contar sus secretos, salvo una excepción. La historia de su primer encuentro es tan extraordinaria, romántica y conmovedora que sería un verdadero crimen ocultarla debajo de la alfombra. De hecho, de no haber sido testigo de estos eventos, nunca me hubiese creído que en nuestro triste y sombrío mundo pudiese haber sitio para este tipo de maravillas. Todo empezó un día que Geralt y yo teníamos hambre, y como nuestras bolsas tenían más telarañas que monedas, decidimos pescar la cena con un lago cercano. No conseguimos nada que echarnos a la boca, pero tampoco nos fuimos con las manos vacías. Mi anzuelo pescó una vasija realmente bonita. Ignorando las advertencias de mi amigo, la abrí. Al hacerlo, liberé a un poderoso djinn. Sin pensarlo demasiado, empecé a pedir mis deseos. Sin embargo, antes de que pudiese llegar al tercero, el djinn empezó a estrangularme. Ahora, echando la vista atrás, comprendo que estuviese enfadado por tener tantas exigencias nada más despertarse. Geralt consiguió librarme de él, pero me dejó hecho unos zorros. Según me contó el brujo más tarde, empecé a actuar como si estuviese bajo la influencia de una maldición. Era evidente que necesitaríamos la ayuda de un experto en los arcanos de la magia. Por su suerte para nosotros, Jennifer de Wengerberg se estaba hospedando en una aldea cercana. Geralt fue a verla y le pidió que curase a su mejor amigo, la estrella más brillante del firmamento de poetas norteños. Sin embargo, Jennifer estaba mucho más interesada en el djinn, al que quería atrapar para que le sirviese, que en su víctima, y todo se ha dicho, jugó con el brujo como si fuese un muñeco de trapo, y él, en vez de enfadarse por el modo en el que lo estaban usando, se enamoró perdidamente de ella. Lo que pasó después, bueno, no entra en detalles, basta con decir que el djinn no le gustaban los planes de Jennifer y que sin su cooperación ella fue incapaz de domarlo. La hechicera hubiese sufrido un fin trágico y arrasado rinde de paso. De no haber aparecido Geralt para rescatarla, por una vez no tuvo que desenvainar ninguna de sus espadas para librarse del djinn. No tuvo más que pedir el tercer y último deseo. Podría haber pedido cualquier cosa, riqueza, fama, poder, pero en vez de eso le pidió al djinn que uniese su destino al de la arrogante pero intrigante hechicera de Wengerberg. Julian Alfred Pancraft, vizconde de Lezenhof, nacido en 1932, trovador, dramaturgo y poeta galardonado, suele actuar en las cortes de Niedamir, Vizimir
Bezlav y muchos otros nobles y personas importantes, alumno de la Academia de Oxenford. Pues se parece mucho a cómo lo cuentan en la serie, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? La serie de Will está muy criticada. ¿Tú la has visto? No, no he visto nada. Está basada en las películas, ¿no? Poesías completas de Gonzalo de Berceo. Bueno, ahí tenéis una poesía guays. Los Orens. Este debe ser. Carta encontrada en el cofre de Jennifer. Espada de 1000 flores. ¿Es esto? 1000 flores, 1000 flores, 1000 flores, 1000 flores, 1000 flores. Espada de acero de la reposa de 9 colas. Armadura del tigre blanco del oeste. Hostias, ¿tú qué es? Qué guapo, ¿no? Mi querido amigo, si estás leyendo esto significa que has encontrado el cofre que mencioné en mi carta anterior. Te alegrará saber que su contenido te pertenece. Después de hablar con el emperador acerca de recursos adicionales para ayudarte en tu misión, aceptó separarse de estos artículos de su colección personal. La armadura del Dol Blazana es una pieza inusual que aúna los puntos fuertes de las artesanías nilfgaardiana y élfica. Al parecer, Francesca aceptó la oferta de Emir de armaduras de placas nilfgaardianas para sus tropas, a pesar de su intento de fortalecer de forma significativa a un aliado en los confines de los reinos del norte. Solo una parte de la ayuda llegó a su destino. A nadie le sorprendió que los elfos no quedaran muy impresionados con el acero humano que recibieron y modificaran las armaduras a su gusto. Por fin tendrás la ocasión de disfrazarte de miembro de la guardia personal de la reina del Dol Blazana. Sé que es un sueño del que hablas a menudo. En cuanto a la segunda armadura, el emperador fue mucho más críptico. Afirma que fueron regalos diplomáticos de reinos lejanos. La armadura de tigre está diseñada específicamente para su gobernante occidental, obviamente Emir en este caso. La forjó al estilo antiguo un herrero que robó los secretos de su fabricación a sus dioses, o eso dice la leyenda. Por último, las espadas, en mi opinión, se asemejan a sables redanianos. Aunque no soy una experta, se supone que estas hojas pertenecieron a un héroe mítico y misterioso que forjó un pacto con el espíritu de una raposa y gracias a su bendición adquirió la capacidad para matar a los monstruos que asolaban su aldea desde que hacía mucho tiempo. Como verás, llevaba una espada de acero y una de plata. He pensado que el dato despertaría tu interés. Por desgracia, solo puedo ofrecerte leyendas. Como ya he dicho, Emir fue parco en detalles, más incluso de lo habitual. Es una pena porque he de admitir que no tengo la menor idea acerca de su posible origen. Dicho esto, creo que podemos descartar Cerricania y Ophir. Querido amigo, espero que aprecies mis esfuerzos por ayudarte. Usa estos objetos como te parezca adecuado. Creo que acelerarán la búsqueda de lo que hemos perdido. Tu amiga Jennifer. A Discler, Albedo. Vale, luego no las probamos. Vale. Descripción de las razas antiguas. ¿Qué es un no humano? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Tal y como el propio nombre sugiere, se trata de algo que parece un humano, pero que realmente no lo es. Aunque camine sobre dos piernas, hable en una lengua similar a nuestra y se vista con atuendos similares, seguirá teniendo más cosas en común con las bestias más deleznables que con los hombres nobles. Aquí te explican un poquito sobre todo. Los enanos son como topos, los medianos por su parte se parecen a las ardillas terreras, gordos, vagos y ruidosos. Los elfos, en cambio, parecen estar relacionados con las aves de presa que habitan las lejanas de la Cerricania. Y por suerte para nosotros, todas las llamadas razas antiguas están muriendo poco a poco, bla, 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 bla. Vale. Vamos a sacar esto también. ¿Qué será de Temeria? Temeria, una tierra en la que antaño fluían la leche y la miel. ¿Qué les habrá hecho a los dioses para que sean tan crueles con ella? Para algunos es la perla del norte, para otros un mero rancho por el que cabalgan los nilfgaardianos. Este país ha sobrevivido a 2 guerras contra el imperio. Fue aquí donde se desarrollaron las batallas más cruentas. Fue en Temeria donde se vivieron las hazañas más sangrientas. Fue la población de Temeria la que tuvo que sufrir en sus carnes toda crudeza de la guerra. Y resistimos con valentía y sin dudar hasta la muerte de nuestro gran protector, el rey Foltest. Luego el destino dio la espada a Temeria. Tras ser asesinado a traición, Foltest no dejó un sucesor digno en Temeria.
Por eso mismo el país no tardó en llenarse de perros sarnosos que lo destrozaron como si fuese carroña. Bla 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 bla. Ok. No. Bien. Linajes reales del norte. ¿Esto lo hemos leído? Sí, ¿no? Esto es lo de Cirila. Perlas del norte de Novigrado. Bueno, hablar un poco de la ciudad de Novigrado. Sí, los molinos, el puente, no sé qué. 19 templos del fuego eterno. Una espada contra las brujas, eso lo hemos leído ya, ¿no? Bueno, y ahora ya puedo hablar con este. Es el Eligio grande. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Qué bonito se ve el mapa, ¿no? ¿Cómo va la guerra, tío? How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. Detecto cierta admiración. That admiration I hear in your voice? Radovid is our foe, but I cannot deny he is clever. He played us for fools, particularly dense ones at that. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. ¿Cómo van las cosas por Belén? How do things look in Velen? As bad as ever, perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger. El Barón Sanguinario. By his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. ¿Qué novedades hay en Novigrado? Any news from Novigrad?
Is the free city still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Vizima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. Vale, y por último Skellige. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Vale, pues ya estaría. Gracias por tu ayuda, caballero. ¿Qué pasa, Ciri? ¿Estás durmiendo, eh? Think nothing of it. May the great sun light your path. Vale. Ah, por aquí está cerrado. Pues vale. Vale. Espérate y te abro la puerta. By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Vale. La conexión niflgardiana. Viaja a Belén. Let's go. Árbol del ahorcado. Castillo Real de Vizima. La conexión niflgardiana. Vale. Nada, no tengo nada. Vale, aquí tenemos la misión esta de Win. Y por esta zona... Bueno, podía hablar con Buris, creo. O ya no está por aquí. Este es el que tengo que hablar para las cartas. Coño, ¿cómo hablaba yo con el pavo este? ¿Estaba en la otra sala? ¿Ya no puedo entrar? Coño, déjame ya lo del mapa, que no me interesa, loco. Que sí, que cambio de continente así, que ya lo sé. Mira, que soy muy listo, mira. ¿Ves? Estamos en Belén, ¿ves? Belén y Novigrad. Y Oxenfurt. Casi nada. Lo que hemos hecho, gente, es nada. Una mierdecilla. Lo de Huerto Blanco. ¿Es por aquí? También está cerrado, joder.
Aquí. Ah, no, por aquí es por donde acabo de salir. ¿Ya no puedo entrar a la otra sala? No, parece que no. Pues nada, que le den por culo al buris ese. Quería hablar con él. Venga, juega una partidita, tío. Wouldn't mind a few rounds of cards. Sí, sí, aquí estoy. Es que quiero conseguir, tío. No sé si lo hice en una partida, lo de conseguir todas las cartas del Gwen. En la primera partida creo que lo fastidié porque... Bueno, no quiero hacer spoilers, da igual. Vale. Vale. Vamos a empezar fuerte. Hostias, cómo duplica esa, ¿eh? Hijo de puta, ¿no? Tu rival ha pasado. Hostia, lo estás poniendo a huevo. Vale, ¿cuál era? Una de estas dos tiene que servir. A ver. Esta es la de combate de asedio, ¿no? Y esta... Combate a distancia. Bueno, pues esta le quito los 6 puntos que tiene, ¿no? Se quedaría en 21. Vale. La suta de bastos, dice mi falto. Vale, vamos allá. Tío, es que me ha metido la niebla aquí. Uy, uy, uy. ¿Me la juego o paso y pierdo? Este que tiene 5 cartas todavía, el cabrón este. Va, me la juego, tío. Hostias, esto pinta mal. Ay, hijo puta. Bueno. Ay, Dios santo. Esta no me vale, ¿no? Combate de asedio. No. Entonces no la tiro. Aquí estamos perdidos ya. ¿No me dan carta? ¿No me dan ninguna? Si no me dan ninguna, hemos perdido. Hemos perdido. Nada, hemos perdido.
¿Cómo que tu turno? Si no tengo cartas, desgraciado. Hostia, espérate. ¿Quién? Esto no lo he usado. ¿Esto qué era? Bueno, pero da igual. Es que no tengo ningún punto. Pues nada. Vale. Quiero mi pasta, cabrón. Wouldn't mind a few rounds of cards. Tendría que haber hecho un guardado aquí. Tendría que haber hecho aquí un guardado, tío. Pero bueno. Vale, esa es buena. Tu puta madre en calzoncillo. Venga. Este se pone ahí y luego ¿qué hace exactamente esta? ¿No puedo verla? Ah, la pone pero te da 2 cartas extra, vale, era eso. Me las da pero tiene 2 cartas más. Vale. Tías, que tiene cartas buenas el cabrón, ¿eh? Joder, el pavo. Vale, lo del líder es niebla impenetrable, que eso es para... es la primera, ¿no? Bueno, con 3 cartas me va ganando el cabrón. La niebla esa es la segunda. ¿Seguro? A ver, venga, vamos a ponerla. Ah, vale, es la segunda, vale, sí, bien. Me vale. Ahora escarcha heladora. Vale. Aquí le puedo hacer yo la 12-13. O no. Porque esta... Ah, mi rival ha pasado, bien. Pasa que con esta no sé si llego. Sí, gano, ¿no? Sí, vale. Hostia, pero tiene 3 cartas más que yo, ¿sabes? Joder. Es que me salen unas cartas también. Hazte combate cuerpo a cuerpo. Ahora. Vale. Hostias, qué suerte he tenido. De las que tienes son de cuerpo a cuerpo, tío, ¿eh?
Hostia, qué cabrón. Buah, hijo de puta. No sé si darle la partida ya. Y quedarme esta carta, ¿eh? Es que si le doy la partida ya, no tiene que poner cartas y gana ya. Es que esto es una mierda, tío. Buah, es que se le pasa solo un punto, gente. Ya está, ¿no? No me dan ninguna carta, ¿verdad? No, si pierdes siempre, nunca te dan carta. Pues nada. Trae que cargue porque me está ganando toda la pasta el cabrón. $12.08. Aquí. Joder, que esto está un poco lejos, ¿no? A tomar por culo, da igual. He perdido 20 pavos. Guardo aquí ahora. Wouldn't mind a few rounds of cards. Te costó 10 intentos. Bueno. Vamos a ver. Vale. ¿Ese qué era? ¿Qué ha tirado? ¿Qué es lo que hace eso? Mira 3 cartas al azar de la mano de tu rival. Qué cabrón. Vale. Vale. ¿Dónde estaba esta coño? Ya estamos. Ya estamos. Hostia, ¿qué ha pasado? Vale, pues le voy a tirar... ¿Esta es la de cuerpo a cuerpo? Sí. Vale. Bien, al pelo. Al pelo. Sí, sí, pero ahora la tengo yo al pelo. Vamos, igual de cartas, gente. Una más, yo tengo una más. Así que...
Cabrón. Me cago en la madre que lo parió. Vale, esto lo puedo usar. Ah, puedo quitarme la carta y luego usarla, ¿no? Claro. Pero ahora no me interesa. Sí, bueno, puedo recuperar una y pasar, ¿no? Pues se me había perdido también. Para tener una de más. Madre mía, qué hijo puta, tío. Qué cabrón. Estoy más perdido. Tráela para acá. Vale, déjalo que ponga cartas. Déjalo que ponga cartas. Ahora debería de pasar, ¿no? Porque si le meto la niebla impenetrable esa, nada más voy a ganar nada. No gano nada. Gano 2 puntos. Y aparte no puedo ganarle. Y si le pongo esta, me van a dar 2 cartas ahora. Podría usarla ahora para que me den las 2 cartas y pasar. Yo la ponía ahora, ¿no? Mejor, ¿no? Pero mierdas cartas que te dan, tío. Es que esto... Bueno, a ver. Sí, pero tiene 3 cartas. Lo que puedo hacer es intentar que ponga cartas hasta que pase. ¿No? Esto era... el combate a distancia. Ahora mismo no vale para nada. Podríamos pasar ya, ¿no? Bueno, yo lo decía porque pusiese alguna carta más. Porque tiene que poner carta obligatorio, ¿no? Antes de pasar, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, la puedo usar para que meta alguna carta. Ah, vale, esta es la niebla de aquí. Vale. Vale, como lo he obligado. Perfecto. Cada vez que juegas... A ver, cada vez que juegas... ¿puedes pasar directamente o tienes que poner una carta obligado? Puedes pasar directamente, o sea que si pongo la carta esta la puedo perder. Entonces no. Nada, paso directamente. Le quedan 2 cartas. O sea que... no sé qué 2 cartas le van a quedar, pero... Bueno, ahora va a tener 3, ¿no? Le dan una carta, ¿no? Ah, no le dan da carta. Hijo puta, que tenía una de 10, ¿sabes? Una de 10 tenía el cabrón. Su puta madre, tío. A ver qué carta le queda. Bien, hostias. Bien. Hemos ganado, gente.
tengo ya muy ganas ya. Y esta, bueno, da igual que lo quite. Da igual que la quite que no. O sea, lo mismo da. Porque era de un punto. Nice. Otra dice, chaval. A la tercera. Una jugada de puta madre. Me da alguna cartita, ¿no? Por lo menos, ¿no? A Foltes. Grande. Ah, el líder. Ese es el que tenía yo, ¿no? ¿O qué? ¿O no? Si ya lo tenía, ¿no? O me ha dado una de estas. Elimina los efectos de clima. Oye, yo prefiero tener esta. Vale. O esta también está bien. Para doblar las fuerzas de asedio. Bueno, me vale. ¿Cómo que no puedo guardar? Que guardes, hostias. Ahora. Vale, vámonos de aquí. Vale. Y nos vamos a Belén. Aquí no hay nada nuevo, ¿no? No. Al árbol del ahorcado. Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Nice. Heart of Stone, gracias por adquirir la expansión, bla bla bla. Y encantador. Vale, esto lo de las misiones de encantador. Y Blood and Wine. Bonita. Vale, a ver. Vamos a ver las armaduras, ¿no? Ay, no la puedo llevar todavía. ¿Qué nivel es? 7. Nivel 7, gente. Y nivel 11. Guay. A ver, vista previa. Está guay. Mola, ¿eh? Está chula, ¿eh? ¡Hostias! Cuidado. Qué guapa, ¿no? Qué chulada, tío.
Qué chulada, chaval. Ahí con los pantalones respectivos también. Está guay, ¿eh? Lo guardaremos todo esto porque si no, se lleva mucho peso. El árbol del ahorcado, cerca de una fortaleza en la misión nueva secundaria. Cerca de una fortaleza. Samurai. Y las espadas igual, ¿no? Necesitamos también nivel 7, 11, 7 y 11, ¿no? Vale, estamos en nivel 4 casi todavía. Vale. Bueno, pues nada, habrá que guardarlo todo hasta que cumplamos los requisitos. Obviamente. Vale, llevo ya la ropa normal, ¿no? Sí, vale. La ha puesto automáticamente, ¿no? Sí. Alforja. No tengo ninguna forja. No. Dificultad de la misión. Vale. Averiguo si Ciri está en Skellige, si está en Belen y si está en Novigrado. Empezamos por Belen. La conexión nilfgaardiana. Ve a la posada de la encrucijada. Vale, esta es la primera que tenemos que hacer. La espira de Novigrado. Esta juega cuando vayamos a Novigrado. Skellige y las primeras víctimas del mal. Vale, ¿y por qué no sale de Blood and Wine? No se ha actualizado. Y secundarias. Gana la carta rara de Stepan. ¿Es esta por ahí? Está aquí. En Oxenford. Juega contra posaderos. Bueno, ya la veremos esa. Vale. Voy a ir hasta aquí. Vale, vamos a echar un vistazo aquí primero, ¿no? Que hay un cartelito. Que pilla de paso. Pobre mujer. Talón de anuncios. Not so fast, Voy a hacer un pistio, me estoy meando, loco. Y voy a guardar normal. Vale. Voy a borrar las partidas. A ver. Esta. A ver, 1.32. 17.45. 26 de mayo. Vale, voy a dejarla una solo. Esta es la misma. Supongo que sí. No sé si estaré metiendo la pata aquí, pero bueno. Es que esta... Yo creo que esta es la misma partida, pero bueno. Esta ya es otra partida. Y esta es otra partida, creo. Vale. Vale, Freeman. Muchas gracias por pasarte, tío. Bueno, creo que voy a hacer aquí otro vídeo o lo alargo más. Es que estoy haciendo los vídeos súper largos para YouTube también, de esta serie. Es que como van a ser tantas horas, gente, no va a estar haciendo vídeos de 1 hora. Eso es lo que hay. Si no, va a ser esto eterno.
No sé. A ver. Bueno, sí, puedo partir este. No, lo hago todo seguido, gente. No tengo ganas de partir vídeos. Lo subo todo de golpe y a tomar por saco. Y punto. Voy a pausar porque voy a mear y tal. Y ya está. Pausa la grabación. Vale, ya estamos de vuelta. Ok. Vamos un momento a... Vale, y el indicador. Damos un momento de huerto blanco. Vale, tenemos aviso, cuidado con lo que dices. Los árboles tienen oídos. Se busca un guía para cruzar el pontar. Aviso del posadero. En la posada de la encrucijada solo podéis pagar con coronas de novigrado. Darle en Seid. Vale, todo esto está en élfico. Una súplica. Y esposa desaparecida. Vale. Un lugar sin descubrir. Esposa desaparecida. Buenas gentes, apiadaos de mí y escuchad mi súplica. Mi esposa Hannah ha desaparecido hace unos días fuera del bosque y aún no ha regresado. Estoy fuera de mí de la preocupación y pagaré lo que sea a quien logre traerla de vuelta a casa, o al menos pueda informar sobre dónde buscarla. Nilen, cazador de rama negra. Corazón salvaje. Ya tenemos misión. Pues vale. A ver, el indicador. ¿Está ahí delante? ¿No hay indicador aquí o qué, tías? Tiene que haber un indicador por aquí, ¿no? Estará en la otra punta del pueblo. Espérate. Vamos a dar la vuelta. ¿Ha vuelto a salir esto otra vez? Aquí está el indicador, vale. Valdemora. Vale, vámonos un momento aquí a Huerto Blanco. Geralt and Yennefer were reunited. Something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Vamos para allá. Vale. Pues ya estaría todo. Ahora, ya me puedo ir tranquilo. ¿Dónde estoy yo? Bueno, ¿dónde estaba? Mejor dicho. Talón de anuncios. La misión. El árbol del ahorcado, ¿dónde estaba? Hostias. Aquí. Vale, aquí. Javier López se une a la familia de YouTube. Grande. Muchísimas gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Bienvenida. Valdemora. Bueno, aquí no había nada más, ¿no? En Valdemora. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri.
¿Se ha quedado pillado esto o qué? Pero la misión está tomada por culo, ¿no? A ver, espérate. Habla con Nilen el cazador, pero esto está a tomar por culo, ¿no? Bueno, es de nivel 7 la misión. Bueno, podemos esperar un poco para hacerla, entonces. Vamos a hacer la principal. Vale. Oye, ¿los puntos estos de interés no te salen en todo esto? ¿O te salen luego conforme vas encontrando sitios, no? Van saliendo solos, ¿no? Yo creo que todavía no tengo ninguna partida con todo descubierto al 100%, ¿sabes? Fosa del Diablo. Ah, aquí está la misión. Aquí está la misión de... basada en la serie, creo que era. Bueno, la serie nueva. O sea, en la nueva misión, gente. Pero ¿por dónde se entraba la fosa del diablo? Estaba aquí, ¿no? What to do? And what of survivors? Eternal fire, guide me. I implore you. Sign. Any sign. You wait! Step back! I'm no warrior. Help! Anyone help? Easy now. Not in the habit of murdering priests in need. No priest! I'm a deacon! Just 2 months out of seminary. On my first mission. It wouldn't be right to kill a deacon on his first mission. Oh my, your eyes! Mátala por llevar gafas de la cabrón. Those pupils. I've read about this. You're a witcher. Well, clearly no feral cat or grass snake, so... In point of fact, a grass snake's pupils are circular, not slitted. But never mind that. Please help me. If they breach the gate, a pestilence will be upon us. Un sacerdote pidiendo ayuda a un mutante. Desperate times call for a witcher, huh? Thought your church frowned upon our kind. Mutants. A mistake common in our ranks, alas. I discussed it at length with my mentor. All are capable of doing good in this world. Genetic aberrations or not. You sure you're a priest of the eternal fire? ¿Qué ha ocurrido? All right, but got a question first, priest. How's a witcher fight a plague? I misspoke. Not the plague, its source. The Devil's Pit, this mine, has long been used as a place to sequester the hopelessly sick. An isolated haven for the afflicted. A den to die in. Believe those are the words you're looking for. I'm not proud to admit it, but how else is the Scarlet Fog to be withstood? An incurable pestilence that spreads with the fury of wildfire? Condenasteis a esta gente a una muerte horrible. No tuvisteis elecciones. Bueno, condenasteis a esta gente a una muerte horrible. Sorry, no comparison. Not about to sympathize. Getting tossed in a hole, left to slowly rot and suffer. Now there's a fate I can pity. You would leave the plague-stricken to infect their kin, neighbors? They'd die all the same and take others with them. The Church seeks to protect the unafflicted.
What's done is done. Now where do I fit in? Deep within the mine lies a salt cavern haunted. Someone, that is something, lurks there, so ancient records show. A spirit that breeds pestilence and whispers in the dark. Alas, a band of deserters has seized the pit. They butchered the afflicted. I was sent to urge their departure. Should they force open the mine's gate, descend into its depths? We'll have more than just Catriona to stop. Let me guess. Your warning. Deserters didn't take it to heart? If only. They slew my retinue. I alone escaped. Please, you must help. I've coin to offer. They must be dealt with. The bandits and this vile spirit. A ver, háblame de más de ese espíritu. Could be this calls for a witcher, but I'll need more to go on. This spirit, been in the mine long? Anyone actually seen it? I've seen but some of the records. Above my station, you see. As I recall, it appeared long past, after the first plague victims were brought here. The church attempted once to exorcise the ghost, but, well, I'd like to see for myself what came of it. Not exactly generous with details, were they? No. Our wards recently reported hearing whispers in the night. Pleas for mercy, but ghostly, strange. Altogether frightening. I'm afraid that's all I know. Vale, a ver la recompensa. Stakes are high, can't deny it. Hope we can agree on a fair reward. So long as you see what I have now as fair. ¡Hostias! Este tiene pasta, ¿eh? Me cago en 10. Very well. Hostia, has saltado, 150. I'll need to take some from my own purse, but I believe you're worth. Suelta, suelta. So be it. I'll help. And you wait for me here, coin in hand. Of course. Under the circumstances, I can't imagine how it might be better spent. Ah, the key. It unlocks the gate to the mine. Eternal fire guide you, Witcher. Yeah. Knock yourself out, Eternal Fire. Farewell. A la sombra del fuego eterno. Vale, no podemos hacerla esta. Vámonos de aquí. No sé qué nivel es. A ver. Es de nivel 15, gente. No podemos hacer esto. No podemos hacerlo. Bueno, ya la tenemos. A la sombra del fuego eterno ya sabemos que esta es la nueva. ¿Vale? Vale. Bien. No me ha saltado la de Blood and Wine. ¿Por qué? O sea, me ha saltado antes, pero ya no está aquí. ¿No? No sé. ¿Cuántos puntos necesito? Nivel 4. Vale, voy a poner uno más. Vale. Lugar sin descubrir. Vale, pero entro un momento. A ver si hay un indicador o algo aquí. A ver. Ahí está, campamento de bandidos. Vale. Vale, no voy a hacer nada. Simplemente quiero el indicador, ¿vale? ¿Está puesto ahí? Ah, bueno, pone campamento, pero no hay para viajar aquí, ¿eh? Bueno, no está lejos de aquello. O sea, tampoco es algo que... A ver... Vamos a la misión, porque tenemos muy poco nivel y si me pongo aquí a explorar me van a pegar por hostias por todos lados. Así que vamos hacia la misión y ya está. Vámonos. Tenemos muy poco nivel, gente.
Quita. Misión. No puedo guardar mierda. Cuidado que no he guardado. Puta cabrón. Encima me está diciendo que vuelva aquí, capullo. ¿En serio? ¿Te meto de hostias? John Verdon. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black Ones smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Venga. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. De nada, campeón. Bueno, experiencia gratuita. Vale. ¿Hay un puente por aquí o qué? Belén. Peligro. El número a la izquierda de la barra de salud de un enemigo muestra su nivel. Si aparece rojo, bueno, si tiene una calavera, bla, 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 bla. Tías, cuidado con estos. ¿Por dónde estoy yendo, tío? Go, go. No sé ni dónde estoy ahora mismo, tío. Persona en apuros. Vamos a poner aquí. Es que si pongo esto va a ser monstruo. A ver. No, sí, lo voy a dejar así. Bueno, le pongo a calaveras que no, todavía no puedo hacerlo y ya está. Sí, lo que pasa es que ahora no veo lo que hay detrás. A ver. Ahí. Vale. Esto, wow. Vale, ¿dónde tengo que ir, tío? Ahí en medio, vale.
Bueno, vamos al sitio directamente ya, sí. Al final voy a nado. A tomar por culo. ¿Hay una barquita por aquí o no? Allí parece que hay una. A tomar por culo, al agua pato. Hostia, cuidado, un oso de nivel 12, Si me pilla esto, me escalabra. Ay, Dios. Tira por el agua. Que no hemos grabado. Hostia, sardinilla, estás por aquí. Vamos de aquí. ¿Puedo guardar? Sí. Vale. Joder con el oso. Menudo bicho. Sí, ha vibrado por aquí, ¿Qué ha pasado? Vale. Jacko, Hannah, go on. Strangers coming. Run for your lives. La posada de la encrucijada. Vale. Aviso. Todo hombre que posee una vaca lechera está obligado a llevar la percha de cuervo. En bosques solitarios los gritos se oyen desde lejos y las sombras todo lo cubren. Se busca guía. Este es el mismo de antes. Una súplica que los amigos a falta de algo mejor le doy a mis hijos tortitas hechas de bellotas del suelo. Desaparecido Mikkel. Vale, esta es una desaparición. Otro que habla en élfico. Vale, luego ahora sin descubrir. Mikkel, mi hermano legítimo Mikkel ha desaparecido. Quien logre encontrarlo o al menos averigüe cuál ha sido su destino será recompensado con generosidad y llegarán a oídos del varón sus acciones. Me encontraréis en la posada de la encrucijada. Bruno. Contrato, es un contrato esto. Habla con Bruno. Vale, no hablamos porque llevo una calavera en la 33. What? ¿Qué dices, tío? ¿Se te ha ido la pinza? Me cago en la leche. Looking for a man. Goes by Hendrik. Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Para. You gotta go. I'll open the back way for you. No me he terminado la bebida. Bueno, esperas visita. Got company. Who is it? Innkeep. Vodka. Para, Who's Ciri. this? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, great boy. What's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. Una polla de repuesto, dice. Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Atrás o moriréis. Soy un... ¿Os apetece un trago? How about I buy everybody around? Why would you? Got the coin for it. Simple as that.
I don't drink with strangers. We share a round, won't be strangers anymore. Then we go our separate ways. And which way might yours be? On my way to Novigrad. City of whores and whoremongers. Para, Ciri. Salud. To your health and mine. Bottoms up. Para, Ciri, coño. Dale quieta. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. Para. And there's the bumpkin with what looks like his son. That's on the pretty side, I think to myself. I said probably disguised his daughter. Horsons always manage to hide their lasses. Thought he'd outsmart. Para, Ciri, por favor. Got out of that little Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Vale, ¿qué sabes sobre Hendrik? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. These men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks and keep. Vale, quita, Ciri. Déjame. Busca a la gente llamado Hendrik en la aldea de Villabrez. Bueno, señores, un placer, ¿eh? One round, you said, and that were it. Now shut off. ¿Será estúpido? Yeah. Vale, pero este, a ver si tenía por aquí algo para comprarle. Vale, podemos preguntar más cosas, claro. El varón sanguinario, ¿de dónde viene ese nombre? Bloody Baron. How did he get that moniker? There a story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a dye works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved him out, but the Baron's an hasty one, attacked straight away. The Blackens surrendered. Baron and his men took most of them alive, but one of his blokes knocked over a vat of red dye that all ran into the river. Folk took to saying that the river flowed red with blood, that the Baron had slaughtered his prisoners to a man. Been known as the Bloody Baron ever since. Kind of ironic. Well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm, but far fewer heard that story. ¿Hace mucho que os gobierna el varón? Baron's not from around here, right? He's Temerian, but from other parts. Folk say he deserted along with his company. Showed up here one day with his stragglers. They'd all had enough of the wandering. So they took the old lord's castle, and the Baron became master of Crow's Perch. Reckon once the Blackens feel sure they hold the land, they'll let him keep Crow's Perch. Give him a true title. Vale. Wouldn't mind a drink. Show me what you... Vale, tiene cartas. 10 pavos, 20, 20, 20. Y una de las buenas, ¿no? Esta, ¿no? Bueno, no, esta es de... Mira, el Emir. Líder. Vale. Hostia, me queda pelado, ¿eh? Me queda peladillo. Esa Vero, guapa, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Grande, gracias por esa raid. Yo también les invité a beber, pero después de la conversación que tenían en la mesa me los cargué. ¿En serio? Pobrecillos.
Vale, no puedo venderle de esto. Esto sí, pero el otro no. No le interesa carne fresca, señor. ¿Y los panales? Mira, los panales sí, ¿eh? Ese Perepe, ¿qué pasa, máquina? Muy buenas. Grande. Ya sabéis que podéis pasar por los canales de Verónica y Multiperepe, que lo vais a pasar también genial. Espero que estéis todos bien. Vale. Yo no creo que dure mucho en irme. Llevo ya casi 3 horas aquí. A ver. Oye, me quedan pocas cosas, ¿eh? No nos queda bebida tampoco. Toma, carne fresca. A ver, vinagre, leche de vaca. Toma, 4 pavos. Fruta seca. Este tiene 15 de regeneración, ¿eh? Ojo, ¿eh? Herbeluce, 51 pavos. Y zumo de manzana también. Ah, bueno, saco pasta de toda esta mierda. Y te vendo un poco de esto también. Y unas pipas de estas también te las vendo. No nos saca mucha pasta ahí, pero bueno. Piel de lobo. Ah, mira, de piel de lobo sí que te puedo vender unas cuantas, ¿ves? Te vendo 8. Haciendo negocio aquí. Es por venderle más, ¿eh? Acá, luego a lo mejor me hace falta cuero y tal, pero... Vamos a venderle alguna más. 3 más, venga, va. Así ya hemos hecho negocio con este. Hemos comprado todo y hemos hecho negocio. Thanks. Perfecto. Pues ya estaríamos. Este no es mi caballo. Mi caballo está... ¿Cuál es mi caballo, tío? ¿Dónde está? Sardinilla. Where are you? Herrero. Vale, vamos a ver. Tenemos que ir aquí a la izquierda, vale. No, vamos al sitio. Creo que me voy a ir dejando los interrogantes para hacerlos fuera de cámara o algo de eso. Por lo menos algunos. ¿Vale? Creo que es la mejor manera. Porque, a ver, los de Huerto Blanco los hemos hecho porque son pocos. Y nos ha ayudado también a coger puntos de poderes de esos. ¿Ya le has dado al Crisis Score, Perepe? No, pero... yo tampoco. Cuidado. Let's go. Whoa there, Roach. Sent to Temerior. Word is, the pox fell on whole villages near the sea. Es que aquí hay muchísimos interrogantes para hacer. Algunos contienen algunas misiones incluso, pero...
Villabrez. Aquí estamos. Ya hemos llegado. Air strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Vamos a por los perros estos. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. ¿Qué es dificilillo el Crisis Core? Aye. It's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Le he notado algo de dificultad normal. Looking for a man named Hendrik. Ciri, Supposed to live in this que nos village. vamos ya ahora mismo. Aye, Espera. he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can Hostia, qué bocado me has metido, how he can cabrona. suffer. No me metes esos bocados. Cuéntame lo que sucedió. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. ¿Qué le pasa a Chuchi? Que siempre está igual. Mordiendo sin parar. A The sun was waning, Chuchi. see, and the dusk went crimson like blood. Thought to myself, strange, the toads, I cannot hear them. ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta esta posturita, There, save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Ciri, ¿qué tal? Se pone como el amo nervioso, sí. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Para. Para ya. Por yo. Que saco el garrote, ¿eh? Me cago en la leche, ven aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Vas a parar ya? Aquí tengo el garrote. No te portes mal. A ver, encuentra al agente llamado Hendrik. Hendrikito. ¿Dónde está Hendrikito? Espérate, que por aquí tengo sebo de perro o algo, no sé. I didn't do nothing. Coño, ¿dónde está? Hola, aquí. Carne cruda. Traces of ice around the footprints. Really? Really?
Just wonderful. Tortured him. Maybe they missed something. Vale, debería registrar sus pantalones. Need to check his pockets. Trousers are stiff. Sí, se estará meando, pero lo que pasa es que apura la cabrona. A lo mejor se puede aguantar una hora más y está quedando por culo, ¿sabes? Podría haber algo en su jugón. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Que por pedir... Igual que para comer. Tiene hambre a todas horas. ¿Escondería algo en las botas? Menos el pienso. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Explora la cabaña de la gente con tus sentidos de brujo. Ores ricos. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Desaparecida Tamara Stranger, hija del varón sanguinario. Posible secuestro. Gran recompensa para quien la encuentre. Interesting. Ajá. Hostia, 113. Esta pela no las puedo enchufar, ¿no? Esta sí. Dar un poquito de calorcito a esto. A ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Desaparecido se busca. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also sighted in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair. Scar on her face. Avoids contact with others. Canalla borracho. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Se enfrentó a una bruja. Clashed with a witch. Subject landed in swamp. Encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Sotomedi. Se recomienda precaución, amigo conductor. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Vale, creo que eso es todo. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Vale, voy al castillo del varón. Notas de Hendrik. Bueno, todo esto es lo que más o menos hemos leído, ¿no? La persecución de la bruja. Encuentra a la bruja por tu cuenta o pregunta a los habitantes de Sotomedio. El varón sanguinario. Bueno, ahora vemos las distintas misiones. Vale, la persecución de la bruja y el varón sanguinario.
Esta es de nivel 5. Mejor hacer esta primero, ¿no? Antes que el varón, ¿no? Que por ahora no tenemos ninguna de nivel 3 o 4. O sea que o exploro un poco más o... A ver, podemos explorar un poquito la zona así con los interrogantes, porque si no... A ver lo de Hendrik, espérate. Vale, no hay nada aparte de lo que hemos visto. Y Tris. Siempre he considerado un motivo especial de orgullo el poder contar con Tris Merigold de Maribor entre mis amigos más íntimos y queridos. Esta hechicera de talento excepcional fue una estrella rutilante en su profesión, la antigua consejera del rey Foltest y famosa heroína de la batalla de Soden, conocida como la 14ª de la colina, y no se parecía en nada a sus hermanas de magia, casi siempre altaneras. Su ingeniosamente, su sonrisa cálida y su considerable encanto personal siempre le habían ganado hasta el más duro de los corazones. Aunque personalmente mi relación con Tris siempre fue de naturaleza fraternal, en un momento dado Geralt de Rivia encontró irresistibles sus atractivos. Desde entonces los dos estuvieron unidos por sentimientos mucho más profundos que una gota superficial de amor pasajero. Jennifer le dijo a Geralt que Tris se había ido a vivir hacía poco a la ciudad libre de Novigrado. Perdón. Vale. Y a ver el mapa. No, el mapa. Ok. Esta es la de la bruja, ¿no? Sí. Vale. A ver, podríamos hacernos aquí unos cuantos interrogantes antes de ir para acá, ¿o qué? Aquí está Percha el Cuervo. Nos pilla más de paso esto que esto, pero... La verdad. Aquí hay una misioncilla por aquí. Eso está como en la montaña, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Sardinilla, guapetón. Bueno, está tan lejos. Pensaba que estaba más lejos. Cuidado, cuidado. Hostias, arpías. Cuidado. Tesoro protegido. ¡Hostias! ¡Hasta luego! No, si el otro lleva una calavera, el basilisco ese de los cojones. El puto basilisco. Graba. Bájate. ¿Dónde está el tesoro? Que si no se da cuenta que estoy aquí, le podría robar, pero... ¡Ay, qué pena! Es nivel 14. Bueno, ni de coña. O sea, ni de coña, gente. Ni de coña. No hago ni... Hola, amigo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal está usted? Me voy de aquí. Buen viaje. Soy al caballo, coño. Nada, no ha habido suerte.
No ha habido suerte. Vale, aquí ponemos... Espera. Pon un poco más para arriba porque si no... Es que si lo pongo justo encima no sé lo que es. Bueno, aquí me sale una calavera, ¿eh? Bueno, pero por si acaso. Voy poniendo calaveras y ya está. Vale, ¿puedo llegar por el agua? Tal vez por aquí pueda llegar bien. Hostia, que me mato. Vale, aquí tampoco puedo ir. Esto era una fortaleza. Esto era búsqueda del tesoro, ¿eh? Esto lo recuerdo yo. Y arriba también hay un bicharraco, ¿lo veis? Y abajo pues creo que había algo más. Pero mira, tesoro escondido. Bueno. Vamos desbloqueando también lo que es cada cosa. Lornrook. Bueno, no me acuerdo de qué nivel era esto, pero seguro que nivel 3 no va a ser. O sea, es que lo estoy viendo venir. Me bajo en esto de poder. A ver. A ver. Salta, coño. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Nice. Vale, a ver. Creo que podía entrar por alguna zona de por aquí, pero no me acuerdo por dónde exactamente. Creo que era por aquí, puede ser. No veo nada. No me acuerdo, tío. Creo que hay una entrada oculta. Pero es que no me acuerdo dónde estaba, tío. Da la vuelta ya esto, ¿no? Sí. Pues creo que está por aquí cerca, la entrada, me parece. O sea que aquí hay... ¿Hay sumergidos aquí? Sí. Cabrón. Ah, que no la tengo puesta.
Es por aquí, tío. Cuidado. Virote vivido, azufre. Vale, no está mal. ¿Dónde vas? Vale, voy a guardar por si acaso, porque podemos subir y morir fácilmente. ¿Cómo esquivar navíos colosales? Vale, esto no lo voy a leer. Vale. Ah, mira, diagramas. Virote punta ancha. Veneno del ahorcado. Este es para los humanos, es bueno. Eso lo tengo que crear. ¿Y este? ¿Lo he cogido ya? Sí, ¿no? Mira, este. Veneno para el ahorcado. Aceite para malditos. Vale. De momento nada más. Ok. Vale, aquí puedo tirar esto. El puente. Así ya no tengo que hacer todo este camino. Luego cuando venga a meterle al capullo este. Porque no voy a poder con él, obviamente. Tiene nivel 14, vale, vámonos. Vámonos de aquí, que me pega un coletazo y me mata, o sea... No. Aparte aquí quiero que habrá algo de brujo. Habrá que venir. Vale. Le ponemos aquí otra cosita de estas. Y listo. Vale. Vale, pues lo dejamos por aquí. Y ya en el siguiente capítulo vamos por Villabrezo. Bueno, podemos ir hasta aquí. Y desde aquí ya caminando hacia la misión. Sí. O a lo mejor luego yo fuera de cámara me voy haciendo un poquito de esto, de mapa, ¿vale? De cositas de estas. Revelando. Si veo que lo puedo hacer bien, si no, pues nada. Si veo que está relacionado con alguna misión o algo, lo dejaré. Vale. Vale. Pues ya estaría. No está mal, ya llevamos ya 8 horas que jugadas, ¿eh? Me cago en 10. Qué vicio entre ayer y hoy, ¿eh? Me cago en la mar. Joder, es que este juego, tío, te pones y no paras, macho. Es un puto vicio. Se nota que es mi juego preferido, tío. Es que es escuchar la música solo y ya quiero jugar. O sea,
Yo me pongo con el móvil a escuchar la banda sonora y me entran ganas de jugar a este juego, tío. Es increíble. Es que es la hostia. Y te pones a jugar y no paras, tío. No paras. Pues nada, espero que os haya gustado este tercer capítulo de Witcher 3 en el nuevo parche de Next Gen. Y mañana nos vemos con más y mejor gente. Un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.